Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Comparecemos hoy aquí en esta rueda de prensa desde el Grupo Parlamentario Popular para contestar al señor Alastoy en las declaraciones que ha hecho sobre la Ley de Memoria Democrática. Yo creo que él mismo se ha retratado con lo que ha dicho. Ha dejado claro la tendenciosidad con la que se hizo la Ley de Memoria Democrática y, por tanto, la necesidad, como ya nos comprometimos en el acuerdo de gobernabilidad, de derogarla por parte del Gobierno de Aragón. Nosotros tenemos un acuerdo de gobierno que vamos a cumplir y, por tanto, es uno de los puntos que vamos a llevar a cabo. No obstante, el Partido Socialista lo que demuestra es que está cómodo hablando de hace más de medio siglo, hablando de la dictadura, hablando de la división de los españoles, pero lo que evade el Partido Socialista es hablar sobre lo que está sucediendo hoy en España, sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, el Partido Popular Nacional, el Partido Popular de Aragón, el Partido Popular Europeo, creemos que se está atentando contra la democracia de este país, contra la separación de poderes, contra el principio de igualdad, y tenemos las cosas muy claras. Desde el Partido Popular de Aragón vamos a seguir defendiendo el no a la amnistía, como también lo hace, a nuestro juicio, la generalidad de la sociedad española, no a borrar delitos de corrupción y de terrorismo en nuestro Código Penal, no a ignorar a las víctimas del independentismo, no a la condonación de la deuda entre comunidades autónomas como es a nuestra comunidad vecina Cataluña y el perjuicio que eso supone a nuestra comunidad autónoma de Aragón, y vamos a seguir defendiendo lo que llevamos defendiendo siempre desde los inicios. Defenderemos siempre el Estado de Derecho, defenderemos siempre el hacer una política basada en la libertad, en la honestidad, y yo creo que los españoles no quieren, como dijo el presidente Sánchez, que levantemos muros en este país. Nosotros seguiremos hablando de concordia y seguiremos defendiendo, como lo hace cualquier persona con sentido común en este país, que funcione la independencia judicial, que funcione el Estado de Derecho y, desde luego, seguiremos defendiendo que no se atente por solo, únicamente llegar al poder, como ha pasado en este país, contra todo lo que nos ha costado tanto a los españoles, 45 años, el hacer esta democracia, el vivir en libertad, el vivir en concordia y el defender la igualdad. Yo creo que es algo que todos los que nos dedicamos a la política debiéramos de tener como base. Así que, por tanto, creemos que estas ruedas de prensa solo buscan cortinas de humo para no hablar de lo importante y de lo preocupante que está sucediendo en España. Nosotros no nos vamos a callar, nosotros tenemos la responsabilidad de defender a los millones de españoles que hemos visto estos días en las calles, que luchan por algo tan sencillo como es la libertad, la honestidad, la separación de poderes y la democracia española. Muchísimas gracias. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarle, ayer se anunció el Plan Estratégico de Memoria Democrática, hoy ya se ha criticado, pero no se sabe nada de este plan. Sí que han dicho en rueda de prensa que no estaba dotado de un presupuesto, entonces no sé si nos puede avanzar algo de este plan o saber cuándo lo va a presentar la consejera de Presidencia. Bueno, yo creo que hay que ser prudente. Van a tener tiempo todos los grupos parlamentarios, por supuesto, de conocer ese plan. Es un plan que habla de concordia, no habla en ningún caso de levantar muros. También he escuchado que se ha criticado cómo se tramitan los proyectos de ley de lectura única, pero he de decir, hemos podido repasar que se han utilizado en estas Cortes por todos los gobiernos y por todos los grupos parlamentarios y, por tanto, es un procedimiento legalmente establecido en nuestro reglamento de las Cortes de Aragón y, por tanto, los grupos parlamentarios lo conocerán en su debido tiempo, pero que quede claro que nosotros buscamos la concordia y hay un plan alternativo, por supuesto. Pues muchísimas gracias.